el Ya está grabando. Ahora sí, ¿Va a ¿estamos bien? grabar el tema? Sí. Está Vamos grabando. a grabar Ya, en vivo gracias. y también lo voy a grabar todo junto cuando terminemos la materia. Vamos a pasar 2 clases conmigo porque es un poquito largo lo que es diagnóstico y quiero hacerlo lo más didáctico para que se pueda entender, ¿sí? Obvio que vamos a profundizar con todos los docentes en práctica, pero sí quiero que tengan un conocimiento más o menos ya detallado para que no tengan problemas, ¿ya? Entonces, el primer tema ya de prostodoncia removible, ¿sí? Vamos a aceptar a todos sus compañeros. Es valoración y diagnóstico en prótesis dental removible. Sobre todo vamos a ver en este primer tema todo lo que son desdentados totales, ¿sí? Pero vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande para que se pueda entender. Si es que algo no se escucha o quieren que repita, por favor me dicen, ¿ya? Antes de hablar sobre diagnóstico, sobre historia clínica, sobre todo el gran mundo de poder confeccionar prótesis que ustedes ya lo han llevado el año pasado, necesitamos que me digan, y si es que ustedes desean, por favor, si quieren participar todos, excelente, ¿ya? Necesitamos que me digan quiénes son las personas que usan prótesis dentales totales para ustedes. ¿Quiénes son? Si alguien tiene ya un conocimiento o una experiencia, todo lo que ustedes han llevado el año pasado lo vamos a aplicar ahora a pacientes. Vamos a hablar de prótesis totales. Entonces, quiero que me diga si alguien, más o menos nos ubicamos, en quiénes son los que usan prótesis dentales totales. ¿Quiénes? ¿Nuestros hermanitos? ¿Quiénes? Los pacientes que son desdentados totales, doctora. Son desdentados. Los Son adultos mayores, doctora. Muy bien. Ya vamos a ver, vamos a sacarlos para que no me... Vamos a atender a toditos. Exacto, chicos. Los pacientes que usan prótesis dentales totales, ya, son los pacientes, vamos a ver acá, que no tienen ni una pieza dentaria en cavidad bucal, ¿ok? Estos pacientes que han perdido todas las piezas dentarias tienen una patología, que ya no los podemos decir, son pacientes que han perdido solamente sus dientes. Eso ya lo conocen todas las personas. Pero ustedes ya, como ya vamos a ser profesionales y estamos estudiando y profundizando más, es una patología cuando las personas pierden sus piezas dentarias. En la mayoría de los casos van a ser adultos mayores. Pero se ha visto que en la actualidad, incluso personas que pueden tener 30 o incluso menos, llegan a perder todas sus piezas dentarias de acuerdo a los hábitos que tienen, ¿no es cierto? Como nosotros ya estamos mucho más adelante, estamos estudiando para ser profesionales, una persona que ha perdido las piezas dentarias ya lleva consigo una patología, ¿ya? Y si ha perdido todas las piezas dentarias como estamos viendo en este paciente, ¿qué creen ustedes que se llama esa patología? Ahora sí creo que ya entraron todos. A ver. Alguien que quiera participar. ¿Entienden la pregunta? Ya sabemos que las personas que van a utilizar prótesis dentales totales son pacientes que han perdido todas sus piezas dentarias. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero en realidad esto se conoce como una patología. Esa patología, ¿saben cómo se llama? ¿Alguien tiene alguna idea? Que en prostodoncia removible la vamos a utilizar hasta el cansancio. Ya no podríamos decir simplemente, es un paciente que no tiene ni una pieza dentaria, ni un diente. Exacto, es un paciente que no tiene ni un diente, ya, para que me entiendan mejor. Pero nosotros como prostodoncia removible ya tenemos que conocer como una patología. ¿Y esta patología qué se llama? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún conocimiento? No importa que se equivoquen. Y de aquí ya vamos a partir. Tenemos que empezar de lo más pequeñito a lo más grande para que se pueda entender. No puedo hablar de valoración, de diagnóstico, de colapso facial, si no sabemos desde un principio con quién estamos tratando o en qué problema o en qué enfermedad estamos. Van a ver en diferentes materias muchas cosas, pero ahorita nos vamos a centrar en prostodoncia removible, ¿ya?
Entonces, los pacientes que han perdido sus piezas dentarias en prostodoncia removible, la conocemos como una patología. ¿Alguien me puede decir? Ya tienen que tener un conocimiento básico del año pasado. A ver, los quiero ver. Son pacientes edéntulos, doctora. Exacto, muy bien. Los pacientes que han perdido, de ahora en adelante ya los van a conocer así. Los pacientes que han perdido totalmente sus piezas dentarias tienen una patología. Y esta patología, vamos a aceptar a sus compañeros. Si es que hay alguien en sala de espera, por favor me dicen para que me pueda concentrar ahora, ¿ya? Entonces, estos pacientes que han perdido las piezas dentarias en su totalidad van a tener una patología. Y esa patología se la va a denominar edentulismo, ya en prostodoncia removible. Si un paciente ha perdido todas sus piezas dentarias, se le va a denominar edentulismo total. Si es que un paciente ha perdido algunas piezas dentarias, se los va a denominar edentulismo parcial. Entonces, ahora ya hemos aprendido un peldañito más, que ya no es un paciente simplemente que ha perdido todas sus piezas dentarias, sino es un paciente que lleva una patología a la cual se le denomina edentulismo. Ustedes ya saben que, ahí vamos a pasar a la siguiente, si es que no pasa las diapositivas, por favor, igual me avisan, porque siempre hemos cursado con esos problemas. Estos pacientes que van perdiendo las piezas dentarias y llegan a la totalidad de pérdidas, como hemos visto acá, en este caso. Disculpen, no se nota lo que está compartiendo las diapositivas. Ahora sí, vamos a verlo ya. ¿Ahora sí? ¿Sí se ve lo que estoy cambiando? Solamente Nada, doctorita. valoración No, y doctora, diagnóstico, seguimos doctora. en valoración y Ahí diagnóstico. vamos a ver. ¿Ahora sí se ve, chicos? Seguimos No, seguimos en doctorita, no se valoración y ve. diagnóstico, doctora. Qué raro. Vamos a ver, vamos a revisarlo. ¿Ahora cambia? No, doctora, nada. Nada, doctorita. Volveremos a abrir. Ya, un momentito, por favor, entonces, ¿ya? Ahora no se ve nada, ¿verdad? Sí, doctora, nada. Aún. Ok. Ya. ¿Ahora está cambiando, chicos? Ahora sí, Ahora doctora. sí, doctorita. Ok, ya, listo. Vamos a retroalimentarlo entonces. ¿Me ayudan, por favor? ¿Ya? Entonces, ya hemos aprendido que la patología, cuando un paciente va a perder todas sus piezas dentarias, como estamos viendo en esta imagen, ya, se lo va a conocer como un edentulismo. A medida que van perdiendo poco a poco todas, se van produciendo alteraciones que ustedes van a ver característicos en los pacientes que veamos en clínicas. Van a haber alteraciones en la función masticatoria, como están viendo en esta imagen. Va a haber alteraciones en la función fonética y en sí, en todas las patologías que nosotros veamos, se van a centrar en estas alteraciones. Van a haber alteraciones en la función estética. Van a haber alteraciones en la función psicológica, ¿no es cierto? Entonces, como están viendo en esta otra diapositiva, todas esas alteraciones que hemos visto ahora se van a presentar no solo en pacientes de 45, 65, hasta 75 años. Podemos ver pacientes hasta de 30, incluso 25 años que hemos tenido la tristeza de ver que han perdido todas sus piezas dentarias. Y eso se ha tratado de hacer un estudio de identificar por qué ahora las personas están perdiendo tan jóvenes sus piezas dentarias, ¿sí? Sin embargo, en estudios subsecuentes se sigue afirmando que las personas
con más porcentaje de cavidad bucal, en donde no tienen piezas dentarias, en donde existe una patología con edentulismo total, siempre va a recaer sobre pacientes adultos mayores. Desde los 75 años para adelante, siempre va a ser característico, en la mayoría de los casos, poder ver pacientes totalmente edéntulos o con la patología de edentulismo total, ¿sí? ¿Qué se va a ver afectado en un paciente que tiene esta característica? Vamos a ver, en prostodoncia removible, ya hemos repasado eso, de que generalmente se presenta en adultos mayores con mayor porcentaje, es una característica específica, lo vamos a ver en adultos mayores. Otra característica importante es que va a haber, hemos visto, ¿no?, una alteración en la función masticatoria, obvio, si no tiene piezas dentarias no va a poder masticar bien, ¿ya? Va a haber una disminución de la dimensión vertical, vamos a aprender a poder identificar, ya no solo a ver al paciente como simplemente una imagen, sino ni bien lo veamos, vamos a poder identificar qué características específicas tiene dicho paciente cuando pierde sus piezas dentarias. Una disminución de la dimensión vertical, ustedes ya conocen más o menos un concepto, lo vamos a profundizar ahora, lo que es dimensión vertical. Va a haber una relación céntrica totalmente incorrecta en prótesis removible, va a haber una disminución en la fonación, no vamos a poder entender a los pacientes cuando nos hablan, cuando no tienen piezas dentarias, es característico, ¿no es cierto? La emisión de sonido cuando no tienen piezas dentarias, y eso lo han debido ustedes confirmar con sus abuelitos. Va a haber una falta de retención y estabilidad. ¿A qué se refiere esa característica? Que cuando queramos poner una prótesis dentaria, eso también tenemos que aprender a identificar. Tal vez la prótesis se nos caiga, y si nos cae, nosotros tenemos que saber por qué está pasando. Esas son las características específicas de un paciente edéntulo. Va a haber una disminución en algunos pacientes de la autoestima. No se van a sentir bien con que no tienen piezas dentarias. Entonces, aquí es donde va a actuar esta gran materia que es la prostodoncia removible, con sus objetivos claros para poder ayudar a estos pacientes, que es lo que vamos a aprender ahora. Ustedes ya saben todo, más o menos, sobre la confección de prótesis dentales, pero ahora vamos a conocer cómo nos vamos a relacionar específicamente con el paciente. Como todo en la vida, tiene un objetivo general y tiene un objetivo específico. ¿Qué vamos a ver en el objetivo general? ¿Cuál es la función en este caso específico de la prostodoncia removible específico en un paciente desdentado total? Como objetivo general, y eso tómenlo en cuenta, así un clic, ¿no es cierto? Vamos a poder preguntar tal vez en parcial, ¿ya? Va a ser una característica importante, vamos a aceptar a sus compañeros, como objetivo general de poder devolver la funcionalidad, ¿ya?, y equilibrio, en este caso, del aparato estomatognático. Y para poder devolver ese equilibrio y funcionalidad del aparato estomatognático, nos vamos a basar en una serie de conocimientos prácticos, conocimientos teóricos que nosotros tenemos para poder confeccionar esa prótesis y que le devuelva ese equilibrio, esa funcionalidad al aparato estomatognático. Y como objetivo específico, aquí están las flechitas, miren, para los objetivos específicos que va a tener la prostodoncia removible en desdentado total, va a poder ser, poderle devolver una armonía correcta dentofacial al paciente. ¿Ya? Que no sea que cuando nosotros le entreguemos su prótesis, sus dientes se vean grandes, ¿no es cierto? A veces les pasa, a los pobres pacientes no pueden ni cerrar su boca. Eso es un objetivo específico. Es un objetivo donde el paciente pueda llegar a tener una estética específica, una estética adecuada, donde ese paciente se sienta cómodo consigo mismo. Entonces, en resumen, esos son los dos objetivos específicos, generales y específicos de la prostodoncia removible. Objetivo general, en resumen, devolverle el equilibrio al sistema estomatognático. Y un objetivo específico, devolverle la armonía dentofacial y la estética a ese paciente. Entonces, esas son las batallas que tiene que seguir, ya como están viendo acá, ¿no es cierto?, la prostodoncia removible para poderle darles grandes beneficios a los pacientes. ¿A qué quiero llegar con esto? Que de ahora en adelante no solo se centren en entregarle su prótesis al paciente y chao, sino conocerlo al paciente, que les importe ese paciente, que va a estar cómodo con esas prótesis dentales totales que nosotros vamos a aprender a aplicar en el paciente.
que ustedes aprendan a aplicar todos los conocimientos prácticos y teóricos que tienen en ese paciente para poderles dar todos los beneficios y poder subsanar estas características que nosotros estamos viendo acá, que le ocurre al paciente cuando pierde sus piezas dentarias, cuando este paciente se vuelve edéntulo, en este caso, total. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? Continuamos, ¿ya? Entonces, para poder cumplir estos objetivos que hemos visto acá, para poder subsanar estas características que va a tener el paciente edéntulo, que también tómenlo en cuenta, hace un clic también acá, importante, necesitamos confeccionar una prótesis total, ¿ya? Ahora sí, ¿alguien me puede decir qué es una prótesis total? La conocen, ¿verdad? No importa que se equivoquen. Quiero que esté claro lo que estamos hablando. ¿Qué es una prótesis total? No importa si me dicen es una placa, pero quiero saber que estamos aquí en clases y que estamos entendiendo. ¿Qué es una prótesis total? Una prótesis removible total. Doctorita, una Sí, mamita. prótesis total. Es un aparato protésico que viene a reemplazar los dientes naturales por dientes artificiales en ambas arcadas. Muy bien. Eso, chicos. Basta que tengamos un retenedor acá, ¿no es cierto? Como estoy mostrando en pantallas, ¿ya? O tengamos un solo diente natural en toda una prótesis, ya no es considerado una prótesis total, una prótesis dental total, ¿ya? Entonces, una prótesis removible dental total es cuando se están reemplazando todas las piezas dentarias, ¿sí? Acá estábamos viendo un caso, ¿no es cierto?, donde hay un remanente. Y eso es donde a través de la historia clínica, a través de la valoración del paciente que vamos a saber, tenemos que saber solucionar. Jamás confeccionar una prótesis encima de restos, que en algunos casos se llega a hacer. Entonces, para poder salvar a ese paciente, para poder cumplir los objetivos, los dos objetivos que nosotros hemos visto, un objetivo general y un objetivo específico, necesito confeccionar una prótesis dental total removible. Como sus compañeros nos han ayudado a recordarlo, una prótesis dental removible total, ¿ya? Es un instrumento, están viendo acá, confeccionado con el fin de sustituir las piezas dentarias naturales por piezas dentarias, en este caso, artificiales. Estas piezas que están viendo acá, que han sido perdidos, al igual, ya, van a ser reemplazadas por dientes artificiales, y no solamente las piezas dentarias. Cuando nosotros hablamos de prótesis dentales, nosotros no decimos, sí, solo piezas dentarias, sino también va a reconstruirse todo lo que es el surco gingival y le va a devolver al paciente toda su armonía facial que él tiene. Entonces, ahora quiero que conozcan que no solo va a ser reemplazar piezas dentarias naturales por piezas dentarias artificiales, sino reconstruir todo lo que es el surco gingival y en conclusión devolverle al paciente toda su armonía facial. Y devolverle al paciente esta armonía facial y lograr y tener como meta que esta prótesis que vamos a confeccionar, ya, llegue a ser parte de su propio cuerpo y no le incomode, se sienta totalmente cómoda con la prótesis que nosotros, en este caso, le vamos a devolver. Para eso te vamos a recordar, para poder valorar al paciente y poder llegar a esta meta que vamos a hacer en prótesis o en prostodoncia removible, tenemos que recordar numerosas cosas que hemos visto el año pasado, ¿no es cierto? Como ser delimitación correcta del área protésica. Vamos a repasar con todos los docentes en las prácticas. Vamos a repasar las técnicas de impresión para que cuando lleguemos a clínica seamos súper capos, ¿ya? Vamos a repasar la dimensión vertical. ¿Qué es?
cómo se toma, dónde se aplica el plano de Fox, el plano de Kempler. Tenemos que identificar las relaciones céntricas, la oclusión específica en prostodoncia removible que tenemos que tener para que ese paciente esté cómodo. Si simplemente nos basamos a confeccionar una prótesis dental, la introducimos en boca, no vamos a llegar a este confort. Cuando el paciente, ustedes introduzcan su prótesis en boca y el paciente les sonría, entonces quiere decir que ha sido una misión cumplida, que no solo se han basado simplemente en confeccionar una prótesis, sino se han basado en estudiar, en valorar a ese paciente para poder llegar a un fin muy importante que es el bienestar, en este caso, de nuestro paciente. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Ya hemos visto confeccionando y tomando en cuenta, acá les voy a mostrar, las técnicas específicas que ustedes han llevado en tercer año, pero esta vez aplicándolo al paciente, viendo el estado en el que se encuentra el paciente. No solo decir, ese paciente es un paciente que ha perdido las piezas dentales, le voy a confeccionar la prótesis y le voy a entregar. No, sino conocer a profundidad a este paciente. ¿Cómo están sus rebordes alveolares? ¿Sí? Ha habido casos, para que me entiendan mejor, que pueden tener incluso restos de piezas dentarias y nosotros ahí mismo le confeccionamos la prótesis. No, tenemos que conocer el estado específico de este paciente. ¿Cómo se encuentra este paciente? ¿Qué tipo de rebordes tiene este paciente? ¿Listo? ¿Qué tipo de lengua tiene? Si me va a interferir o no. ¿Cuál es el estado de esta mucosa? ¿Cuántos años tiene este paciente? Si tiene alguna enfermedad. ¿Cómo está su paladar? Solo así, viendo todos estos datos que vamos a aprender ahora y vamos a profundizarlo en prácticas, vamos a poder llegar a una meta final, que es la sonrisa de este paciente con su prótesis dental completa o total confeccionada por ustedes. Y esto lo vamos a saber a través de un buen diagnóstico, ¿sí? Eso es lo que lleva el odontólogo general. El odontólogo general, el odontólogo que ustedes ya van a hacer, tiene que llegar a un buen diagnóstico en prostodoncia removible para que al confeccionar la prótesis dental sea un confort para el paciente. Tenemos que recordar, y en todas las materias les van a hacer recordar, qué es un diagnóstico. En prostodoncia removible nos centramos en las siguientes palabras. Diag significa a través de, ¿sí? Gnosis significa conocimiento y tico significa relativo. ¿Qué significa relativo para que se entienda mejor? Es decir, que no está completo. Es relativo, necesitamos compararlo, relacionarlo con otras cosas para poder llegar a una verdad absoluta. Entonces, ese es el significado de diagnóstico. Diagnóstico, diag a través de, gnosis, conocimiento, y tico, en este caso, relativo. Solo así yo voy a poder llegar a identificar, en este caso, una enfermedad específica, una patología específica de mi paciente, que en este caso es ser edéntulo total, ¿ya? Para poder llegar a este diagnóstico bueno, ya un diagnóstico certero de mi paciente, y no solo centrarme en confeccionarle una prótesis, tengo dos caminos, un diagnóstico directo y un diagnóstico indirecto. ¿Han visto cómo se va complicando las cosas, no es cierto? Solamente conocíamos diagnóstico, pero para poder entablar con prostodoncia removible, vamos a conocer dos caminos. Uno directo, que se lo va a conocer como entidad diagnóstica, ¿ya? Y otro indirecto, que se lo va a conocer como criterio, en este caso, de diagnóstico. Tenemos que entender bien estos dos conceptos antes de continuar, ¿ya? El directo, que se conoce como entidad, en este caso diagnóstica, es el diagnóstico de una enfermedad, ¿ya? A través de datos clínicos. Ejemplos. Yo voy a ver una caries y rápidamente la voy a identificar porque va a ser una desmineralización de una pieza dentaria, ¿no es cierto? Donde van a haber orificios que vamos a encontrar para que me entiendan mejor en las piezas dentarias y ya voy a poder decir mediante un diagnóstico directo que va a haber una
caries, porque estoy viendo, en este caso, signos o síntomas característicos. En una diabetes, por ejemplo, voy a poder llegar a un diagnóstico directo cuando tengan sus 4 P's ese paciente: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. Entonces ya voy a poder decir que posiblemente ese paciente tiene o está cursando esta enfermedad. Entonces, para llegar a un diagnóstico siempre vamos a pasar por 2 caminos específicos, que es un indirecto, conocido como entidad diagnóstica, y un indirecto, conocido como criterio, en este caso, de diagnóstico. ¿A qué se refiere criterio de diagnóstico ahora? Un criterio de diagnóstico es cuando todos los datos clínicos que nosotros vamos a tener van a ser insuficientes para poder conformar un diagnóstico. Y entonces necesito de apoyo para poder llegar a un diagnóstico final, ¿sí? Entonces vean la diferencia. Una entidad diagnóstica es donde vamos a obtener los signos, los datos clínicos característicos. Y un criterio de diagnóstico es donde los datos clínicos son totalmente insuficientes para poder conformar un diagnóstico. Por ejemplo, en criterio de diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver, en el caso de desdentados totales, podríamos ver acá una elevación. Entonces, para poder constatar, yo necesito tener ayuda para poder llegar a este diagnóstico. Voy a tener que realizar una radiografía, en este caso periapical. Si en la radiografía veo una mancha oscura muy profunda, voy a tener que llegar a una tomografía, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero. Una indirecta necesita de colaboración para poder llegar a un diagnóstico final. En cambio, en un directo o una entidad diagnóstica que se conoce de esa manera, ya lo voy a poder ver directamente. Yo les muestro a ese paciente edéntulo total y ustedes me tienen que decir sí. Con solo ver que no tiene ninguna pieza dentaria, sí, doctora, es un paciente edéntulo total. Entonces vean la diferencia entre diagnóstico directo y diagnóstico indirecto. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Duda? ¿Alguien que tenga dudas en diagnóstico? Van a tener 2 caminos para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Directo, conocido como entidad diagnóstica, e indirecto, conocido como criterio de diagnóstico, que necesito de ayuda, necesito o mis datos clínicos son insuficientes para poder conformar un diagnóstico. En cambio, en entidad diagnóstica, yo ya cuento con todos los datos clínicos característicos para poder llegar a un diagnóstico certero. Esa es la diferencia. A su vez, necesito condiciones para poder realizar un diagnóstico. No agarrar y que yo sé que tal vez porque no vamos a tener problemas con los sillones, ¿no es cierto? Y los pacientes están en sala de espera. Y para poder ganar tiempo, ustedes van y toman datos en un sillón. A veces nos puede hacer fallar para poder llegar a un buen diagnóstico. Por eso es que les coloqué esta imagen. Necesitamos tener condiciones específicas para poder tomar un buen diagnóstico. Y estas condiciones son recomendaciones que nosotros tenemos que tener ya como operadores frente al paciente. Aquí les he colocado, por ejemplo, obtención del campo visual. Necesita el paciente estar cómodo para que nosotros podamos observar, podamos identificar signos y síntomas característicos de esta cavidad bucal. Otra de las características específicas o condiciones para poder realizar un buen diagnóstico es que el paciente y el operador estén en una posición adecuada, no sentado en un banquito o en un asiento cualquiera y que ahí ustedes estén tomando la historia clínica. El operador debe estar situado entre 9 a 12 con respecto al paciente. Y ustedes saben cuál es la posición, nos guiamos con respecto a las manillas del reloj. El paciente, para poder realizar un buen diagnóstico y tomar en cuenta una historia clínica, igual tiene que tener una posición horizontal posible, ¿ya? Donde la cavidad bucal del paciente más o menos esté cerca al corazón, podríamos decir, del operador, ¿ya? Tiene que estar colocado a ese nivel y su cabeza esté cómoda para poder mover su cuello, para que si yo quiero
identificar que existe un resto en ese paciente edéntulo total, lo pueda ver sin lastimar al paciente, sin agarrarle, sin moverle su cabeza, sino simplemente con unos leves movimientos de cuello, yo puedo identificar qué tiene, si el tamaño de lengua está bien, si los rebordes son accesibles y buenos, los rebordes alveolares son accesibles y buenos, ¿ya? Para poder confeccionar esa prótesis. Necesito acomodar al paciente en una buena, en este caso, posición, ¿ya? Aquí está, miren la otra que no lo leí, cavidad oral a la altura del corazón, para poder llegar a tomar una anamnesis, un buen diagnóstico, ¿sí? Necesito tener una visión directa, no estar agachado para que luego en la noche me duela mi cuello. Necesito tener una visión directa a la cavidad bucal. Necesito tener una buena iluminación, específicamente la iluminación del sillón dental, que me va a dar la luz para poder yo identificar hasta el mínimo detalle de este paciente edéntulo total en este caso, ¿sí? Entonces, no se olviden de estas características, que también puede ser un clic, ¿no ve? Que puede entrar en el examen. Son las condiciones específicas que tiene que tiene que tener el paciente o que tiene que tener el operador relacionado al paciente antes de poder llegar a formular su historia clínica o llegar a tener su diagnóstico definitivo. Olvídense entonces de estar tomando historias clínicas o diagnósticos sentados en la sala de espera los pacientes. Esperen la oportunidad de que el paciente se sienta cómodo para poder llegar, en este caso, a un buen diagnóstico. ¿Estamos? ¿Hasta se escucha todo? ¿No hay problemas hasta acá? Sí, doctor, se escucha. Sí, está claro. Si ustedes me dicen que repita, repito, no hay problema. Si estoy hablando muy rápido, igual me dicen, ¿ya? Entonces, se ha tomado en cuenta 2 autores para que ustedes sigan los diagnósticos, ya sea directos o indirectos, ¿ya? Ya saben, ¿no ve? Criterio de diagnóstico y entidad diagnóstica. ¿Ya? Estos 2 autores son los que sobresalen y los hemos querido tomar en cuenta para que ustedes conozcan. Uno es el autor Cutler, Sergio, que es un especialista en endodoncia y que igual nos da su manera de los pasos a seguir para tener un diagnóstico. Todo es un protocolo en la vida y todos esos protocolos nosotros tenemos que aprenderlo. Tenemos un protocolo para desayunar, un protocolo para almorzar, cómo sentarnos en la mesa. Lo mismo, entonces ellos han presentado un protocolo de diagnóstico que nos sirve y que muchas de las materias las toman en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el autor Cutler, y el autor Grossman? Los vamos a recordar y los vamos a mencionar. El autor, en este caso, Cutler, Sergio Cutler, ¿ya? Nos habla del diagnóstico, que es muy importante, que un diagnóstico tiene que estar basado en la confiabilidad, en la validez, en la sensibilidad y en la especificidad. ¿Qué quiere decir confiabilidad? Para que esté certero, que este diagnóstico que nosotros lleguemos al final tenga precisión, ¿sí? No te puedes equivocar, por eso que tienes que tener condiciones específicas para llevar a cabo un diagnóstico. Que tenga validez. ¿Qué quiere decir? Que muestre veracidad al realizar este diagnóstico. Sensibilidad y especificidad. Que este diagnóstico sea exacto y tenga precisión. A eso se refiere. Su técnica, su protocolo de diagnóstico está basado en la confiabilidad, en la validez, en la sensibilidad y especificidad que ustedes ya saben qué es. Y nos muestra diferentes tipos de diagnóstico por los cuales ustedes van a pasar, ya sea por removible, por las diferentes materias. Es por eso bueno mencionarlo. Van a poder llegar a un diagnóstico parcial, dice, ¿no es cierto? Donde nos basamos simplemente en un dato clínico y nos da como resultado una visión parcial. Vamos a poder conocer un diagnóstico, son los diferentes diagnósticos que ustedes van a llegar en todas las inspecciones que hagan. Van a poder llegar a un diagnóstico integral, donde van a poder ver al individuo o al paciente, en este caso, como un todo. Y es a lo que queremos llegar, a un diagnóstico integral, donde hayamos visto hasta el mínimo detalle de ese paciente edéntulo total. Vamos a veces incluso tener un diagnóstico provisional, ¿ya? ¿Cuándo se aplica un diagnóstico provisional? Cuando vamos a ver situaciones que tenemos duda, ¿no es cierto? Y no tenemos la suficiente información. Por ejemplo, en un paciente edéntulo total, cuando
sospechemos que tiene un resto que está cubierto por encía, pero que no se ve, entonces vamos a tener que llegar a un diagnóstico provisional y transferirlo tal vez a cirugía para que el diagnóstico provisional que ustedes estén dando se compruebe, que tengan que hacer inspección, tal vez volverle a abrir esa encía para identificar que hay un resto dentro de ese paciente edéntulo total. Vamos a tener que hacer un diagnóstico de presunción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la enfermedad llega a una etapa específica, donde los signos y síntomas ya son más característicos. Vamos a tener que llegar a un diagnóstico diferencial, donde vamos a tener que tal vez distinguir un trastorno de otro. Tal vez nos encontremos con alteraciones en la lengua. Vamos a encontrar un paciente que va a tener su lengua grande y nos va tal vez a traer problemas. Entonces tenemos que hacer diferencial por qué, si es que tiene alguna enfermedad o no. Vamos a tener que hacer un diagnóstico urgente. Por ahí, cuando ustedes le toman impresión, el paciente cursa con alergia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer un diagnóstico urgente a ese paciente. Vamos a tener que hacer un diagnóstico inmediato, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se caracteriza o cómo va a definir rápidamente esa enfermedad. Tal vez ese paciente curse con úlceras en su mucosa, en este caso en un desdentado total. La voy a tener que identificar rápidamente. Voy a tener que tener un diagnóstico postoperatorio, ¿ya? Donde vamos a tener que realizar una maniobra tal vez quirúrgica o terapéutica para poder obtener un diagnóstico final en ese paciente. O uno, en este caso, propuesto. Vamos a tener que realizar un diagnóstico propuesto, donde ¿a qué se refiere? Dejar de hacerlo momentáneamente, porque se tiene que llegar a tratar otra enfermedad. ¿Ya? Entonces, esos son los varios diagnósticos por los que causa o nos guía este autor Cutler para poder no perdernos al momento de realizar un diagnóstico. Luego tenemos este otro autor, que es el más sobresaliente y es que generalmente lo vamos a aplicar acá en prótesis removible, que nos colabora y nos propone los siguientes tipos de diagnóstico. Un diagnóstico clínico, que lo vamos a lograr a través del examen de síntomas que vamos a tener en ese paciente. Un diagnóstico de laboratorio, son tipos de diagnóstico, miren, que puede este diagnóstico de laboratorio llegar a incluir biopsias, llegar a incluir laboratorio, ¿no es cierto? No puedo realizar una prótesis inmediata si veo que ese paciente está enfermo, entonces necesito realizarle laboratorio para constatar que no vamos a tener problemas. Vamos a tomar en cuenta un diagnóstico diferencial, ¿ya? Que consiste en identificar una enfermedad comparándola con otra. Y un diagnóstico por exclusión, que es el que vamos a manejar en prostodoncia removible, donde vamos a realizar una anamnesis, donde vamos a tener información que emana de un cuestionario, ¿ya? Que nosotros vamos a detallarlo. Un examen clínico que vamos a identificar al paciente, vamos a observar al paciente con todos sus signos y síntomas, vamos a realizar inspección en ese paciente. Y los exámenes auxiliares o complementarios, que aquellos que están dedicados a utilizar ayuda, como ser radiografías periapicales, que también les vamos a pedir en prostodoncia desdentados totales para poder descartar cualquier alteración que tenga este paciente. Entonces, vamos a valorar al doctor Luis Grossman, que es lo que vamos a hacer nosotros en prostodoncia removible. Por lo tanto, ya hemos visto lo que es un diagnóstico. Ahora vamos a diferenciar qué es un diagnóstico protésico. Un diagnóstico protésico se va a fundamentar en el diagnóstico bucal, ya que vamos a ver en ese paciente y en el hallazgo observado en todos los tejidos de soporte, como la forma, tamaño de los rebordes, el espacio intermaxilar que va a haber, el espacio que hay entre maxilar superior y maxilar inferior desdentado, cuánto queda de espacio, ¿ya? La relación maxilomandibular, cómo está esa relación, el tamaño y movilidad de la lengua, que es muy importante al momento de confeccionar una prótesis dental. Entonces, eso es un diagnóstico protésico en este caso. Se fundamenta en el diagnóstico bucal,
¿ya? Y los hallazgos que nosotros vamos a encontrar en los tejidos de soporte, para que al momento de confeccionar una prótesis dental total, lleguemos al confort del paciente. ¿Entendido? Y esto lo realizamos con una serie de maniobras que tenemos que realizar en el paciente. Invitarlo a que ingrese, en este caso, a la consulta, como estamos viendo acá en el video, ¿sí? Dándole las condiciones específicas de diagnóstico que nosotros ya hemos visto. Les he dado los tips específicos que tiene que tener el paciente y las historias clínicas que nosotros vamos a manejar, que lo vamos a revisar de manera profunda en prácticas. Una y otra historia clínica. Gracias a esta historia clínica, nosotros vamos a poder identificar ya si este paciente tiene hábitos buenos. Por eso es importante. No es directamente que nosotros hagamos la prótesis y le entreguemos al paciente y no sepamos su vida. Necesitamos, a través de esta historia clínica que nos va a ayudar a llegar a un buen diagnóstico, saber si este paciente va a saber manejar esa prótesis, va a saberla volver dentro de ella, va a saberla transformar esa prótesis como si fuese parte de su cuerpo, si tiene los hábitos adecuados, qué tipo de hábitos ha tenido cuando tenía piezas dentarias, porque este paciente, antes de ser desdentado total o edéntulo total, ha tenido que tener piezas dentarias, ¿no es cierto? ¿Y por qué las ha perdido? Esto lo vamos a identificar a través de una buena historia clínica y un buen diagnóstico para poder llegar, en este caso, como estamos viendo acá, a el confort de ese paciente. Entonces, charlen con sus pacientes, relaciónense con él para poder llegar a un confort total del mismo al momento de confeccionar una prótesis. Cuando nosotros ya nos ponemos en relación con este paciente, ya hemos conocido el diagnóstico, ya hemos conocido el tipo de historia clínica que vamos a tener en prostodoncia removible, ¿ya? Vamos a aprender a identificar 3 tipos, o 4 en este caso, ¿sí? Específicos de paciente en prostodoncia removible. Porque al relacionarnos con ellos, tenemos que saber cuál es su comportamiento, si va a ser fácil trabajar en él, si va a ser complicado trabajar en él, ¿ya? Y estos 4 pacientes que vamos a ver en prostodoncia removible se los clasifica de esta manera. Van a aprender muchas clases de pacientes para cada materia. Pacientes específicos para odontopediatría, pacientes específicos para operatoria, pero en prótesis removible, en prostodoncia removible, se los clasifica en estos 4, ¿ya? Un paciente filosófico, un paciente histérico, un paciente exigente, un paciente indiferente. Los vamos a conocer a cada uno de ellos. El paciente filosófico, ustedes van a tener muchas veces en consulta, ¿ya? Va a ser ese paciente tranquilo, ese paciente que les va a cooperar, que incluso si ustedes les dicen vuélvase 10 veces, va a volver 10 veces. Y que en él, créanme, si seguimos todos los pasos de diagnóstico e historia clínica que vamos a aprender, vamos a tener un éxito en la confección de las prótesis, en este caso totales, ¿sí? Pero también nos vamos a cursar con un paciente histérico. Miren, basta que tenga una sonrisa, ya lo tienen que clasificar como paciente filosófico en su historia clínica. Basta que tenga esta pista de preocupación, ya lo tenemos que clasificar como un paciente histérico en prostodoncia removible. Este paciente histérico es un paciente que nos va a poner muchos problemas para la instalación de las prótesis, ¿ya? Es un paciente que necesita muchos ajustes, que donde ustedes vean que está perfecta, él les va a decir que no. Y tienen que tenerle mucha paciencia. Porque si ustedes le apoyan, le hacen caso en lo que le diga, este paciente recién va a aceptar esa prótesis, ¿ya? Otro tipo de paciente que van a tener en prostodoncia removible cuando ya estemos en la clínica, va a ser un paciente exigente. Un paciente que no va a estar conforme con nada. Van a ver específicamente en prácticas ya profundamente las características de este paciente, pero va a venir siempre enojado. Ya tienen que catalogar qué tipo de paciente es, ¿ya? Y tomar sus recaudos. Jamás discutirse con el paciente, jamás tratarlo mal, sino saberlo
identificar con quién estamos tratando, no solamente con Jorge Ramírez, sino identificar mediante la historia clínica y el diagnóstico que hagamos con qué tipo de paciente vamos a trabajar para tomar los recaudos al momento de entregarle su prótesis. Vamos a tener otro tipo de paciente que es el paciente indiferente, que lo vamos a ver en práctica, o lo van a ver en práctica más profundo, ya, que tal vez sea por una enfermedad o porque está feliz con eso. Y ustedes también tienen que saber tratar con este paciente porque a él no le importa su estado desdental. Es más, es feliz con este estado. Hay pacientes que incluso con esto pueden llegar a comer cosas duras, chicos. Entonces, hay que ver las características específicas de este paciente, indicarle, ayudarle, informarle, tienes que recuperar tus piezas dentarias, que generalmente se ayuda con los familiares, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, en prótesis removible, miren los 4 tipos de pacientes, ¿ya? Con los cuales ustedes van a cursar cuando estén en clínicas. Clic igual en estos tipos de pacientes, tómenlo en cuenta para las evaluaciones. Continuamos. Tomando en cuenta ya con qué pacientes nosotros estamos relacionándolos y la profundización que vamos a tener en práctica, recién entramos a lo que es la valoración, ¿ya? Ya sé cómo voy a relacionarme con mi paciente, ya he identificado el tipo de paciente, entonces me voy al siguiente paso, que es la valoración del paciente en desdentado total. Se va a dividir en 2 grandes campos, ¿ya? Ahorita lo estamos viendo detalladamente, ¿no es cierto? Lo vamos a profundizar más en prácticas, pero esto nos sirve para poder llegar a un buen diagnóstico de nuestro paciente. En la valoración del paciente del desdentado total, vamos a ver 2 campos importantes. El examen extraoral que tenemos que tener en nuestro paciente y el examen intraoral. ¿Qué características vamos a ver en el examen extraoral? Hoy en esta clase nos vamos a centrar en el examen extraoral. El colapso facial, la tonicidad que va a tener ese paciente desdentado total, ¿ya? La comisura de los labios, la longitud del labio superior, el perfil, el ATM vamos a observar en el examen extraoral de ese paciente, la forma de la cara y el dominio muscular. Esto nos va a ayudar, ya chicos, a que cuando nosotros confeccionemos una prótesis, seamos capos, yo sé que ustedes son capísimos para confeccionar una prótesis, no la entreguemos al paciente y se vea como dientes de caballo, ¿no es cierto? Algunos en el examen, si no toman en cuenta el examen extraoral, incluso las piezas dentarias son más blancas que su tez. Entonces rápidamente nosotros pesquisamos que es una prótesis artificial. A lo que tenemos que llegar es a un confort, donde esa prótesis sea parte del cuerpo de ese paciente, donde no se note que es una prótesis, ¿me entienden? Y eso lo vamos a hacer tomando en cuenta esa valoración del paciente, tanto en el examen extraoral como en el examen intraoral. En esta clase nos vamos a centrar en el examen extraoral. Vamos a ir viendo. Primero vamos a centrarnos en lo que es el colapso facial. ¿Qué es el colapso facial? Ahí está. Cuando una persona, un paciente pierde sus piezas dentarias, se va produciendo un cambio rotundo. No nos quedamos igualitos. Vamos perdiendo las piezas dentarias y la cara del paciente va cambiando. Y la cara del paciente cambia por diferentes características y lo vamos a ver. Primero, ¿cuáles son las características del colapso facial? Ojo igual en esta parte, ¿ya? La pérdida de los tejidos duros de los dientes y la pérdida del hueso alveolar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si se pierde una pieza dentaria, se va produciendo la reabsorción del hueso alveolar. Es un mecanismo fisiológico crónico que va a pasar a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en el colapso facial, que es la primera característica de un paciente edéntulo total, va a pasar eso. Se va a perder las piezas dentarias y el reborde alveolar, para que me entiendan mejor, se va a ir aplanando. Otra característica importante en un colapso facial es que poco a poco el mentón ya se va haciendo más prominente. El mentón que estaba rectito en un paciente se va yendo hacia adelante.
poco a poco. Mientras más tiempo sea el desdentado total, más graves sean los procesos que se va a presentar en un desdentado total, la prominencia del mentón igual va cambiando. Las comisuras, vamos a ver acá en este paciente y lo vamos a profundizar en prácticas, ¿ya? Las comisuras del paciente van a ir presentando incluso grietas. Es una característica específica del colapso facial, ¿ya? Las comisuras pueden presentar inflamación, pueden presentar humedad. Ya la van a conocer ustedes específicamente esta enfermedad. Actualmente la conocemos como beso de araña, si no me equivoco, pero en realidad al presentar grietas en las comisuras estamos hablando de keilitis. Hay un tema específico sobre enfermedades que vamos a aprender causadas por las prótesis porque los pacientes han perdido sus piezas dentarias. Pero otra de las características específicas del colapso facial es presentar grietas, inflamación, heridas, para que me entienda mejor, en estas comisuras, ¿ya? El colapso facial, chicos, se va presentando más en el tercio inferior, lo vamos a identificar en el tercio inferior. Pierden sus piezas dentarias y el tercio inferior va a ser el más afectado. A su vez, también tenemos que observar que la forma de los labios en un colapso facial, en un paciente desdentado total, va cambiando. Ya no se ve esa línea fina, ¿no es cierto? Se va, para que me entiendan mejor, arrugando la piel. Se van apareciendo surcos, ¿no es cierto? Ya sea en la parte media, en las partes laterales, y eso es producto de la pérdida de piezas dentarias. Sin embargo, una de las características que nosotros hemos identificado y que les vamos a pasar, que vamos a compartir con ustedes, es la presencia de surcos. Ya vamos a colocarlo acá. Surcos, les estaba mencionando en el paciente, pero que van a ser en tres características. Presencia de surcos nasolabiales, ya, labiogenianos o labiomentales, que se lo vamos a clasificar nosotros en tres. Una leve, que los pacientes que pierden sus piezas dentarias tienen esta característica leve de surcos nasolabiales, labiogenianos y labiomentales. Otros pacientes que han perdido sus piezas dentarias van a venir con una profundización de estos surcos moderada, ¿ya? Tanto que sea nasolabiales, labiogenianos y labiomentales. Otros pacientes van a venir que hayan perdido sus piezas dentarias con estos surcos mucho más pronunciados. Nos hemos entonces dado la facultad de ya clasificar la profundidad de los surcos en pacientes que han perdido sus piezas dentarias totales en estas tres clases: leve, moderada y pronunciada, ¿sí? Antes no había esa clasificación, ¿ya? Pero ahora nosotros estamos identificando, de acuerdo a todos los pacientes que hemos visto en todos estos años, que vienen de estas tres formas de clasificación. No se olviden. Surcos nasolabiales, surcos labiogenianos que están acá, ¿ya? Y surcos labiomentales se van a clasificar en tres: leve, moderada y pronunciada dentro de un colapso facial. Otro grupo grande que vamos a observar en desdentados totales es la tonicidad que tienen nosotros, que tenemos que identificar en los músculos, en este caso peribucales. ¿Cómo está esa piel de ese paciente que ha perdido sus piezas dentarias? ¿Ya? Se van a clasificar en hipertónico, en hipotónico y en eutónico. ¿Cómo voy a identificar esta tonicidad? Porque esto va a estar en la historia clínica. Tengo que traccionar el labio peribucal de mi paciente, para que me entienda mejor, traccionar el labio superior, jalar el labio superior, ¿ya? En sentido anterior, y de acuerdo a cómo vuelva a su lugar, yo voy a poder identificar la tonicidad de estos músculos. Entonces, estos músculos se van a clasificar, de acuerdo a su tonicidad, en hipertónico, en hipotónico y en eutónico. ¿Qué vamos a ver en un hipertónico? ¿Ya? Eso lo vamos a profundizar más. Cuando la velocidad de reacción de este músculo superior, ¿ya? Se hace de manera rápida. Vuelve a su posición en 1 a 2 segundos. Yo jalo este labio y rápidamente vuelve. Entonces voy a tener que poner en mi historia clínica que tiene una tonicidad hipertónica.
¿Cuándo va a ser hipotónico? Cuando la velocidad de reacción, cuando yo jale este labio, es lenta. Lo va a realizar en un periodo de 4 hasta 5 segundos, se dice, ¿no es cierto? Vuelve lentamente. Tal vez son pacientes característicos de pacientes que han perdido sus piezas dentarias hace tiempo. Son pacientes crónicos, ¿no es cierto? Y entonces esta velocidad que vuelve el labio superior a su lugar es lenta. Entonces se lo va a denominar, en este caso, hipotónico. Y vamos a tener que identificar la tonicidad de este paciente eutónico, cuando la respuesta a la tracción que yo voy a realizar vuelve en un tiempo normal, de 2 a 3 segundos. Resumen entonces, hipertónico vuelve rápidamente, de 1 a 2 segundos el labio a su lugar. Hipotónico, de 4 a 5 segundos, vuelve lentamente. Y eutónico, que puede volver en un tiempo normal, de 2, en este caso, a 3 segundos. Entonces, identifiquen el tiempo exacto en el que vuelve en los músculos peribucales a su boca y así van a poder clasificar esta tonicidad. Continuamos. Aquí no lo anoté, se me fue. La forma de los labios. ¿Ya? Aquí se me fue el título, chicos. Forma de los labios. La forma de los labios, ¿cómo la voy a identificar? Si es un labio mediano, si es un labio largo o es un labio corto. La forma de los labios lo voy a identificar haciendo una perpendicular, ¿ya? Que tiene que pasar por la pupila y coincida con la comisura de los labios. Si esta línea coincide con la comisura, estoy con un labio mediano. Si esta perpendicular ya pasa por fuera, en este caso ahí lo pongamos, de la comisura, estoy con un labio largo, ¿ya? Y si esta perpendicular que estoy colocando con la pupila pasa por dentro de la comisura, estoy con un labio corto. El punto intercomisural con el punto pupilar me va a dar o me va a indicar el tamaño de este labio. Y lo voy a poder clasificar en labio mediano, labio largo, en este caso, y labio corto. Cuando tengamos la historia clínica y nosotros queramos saber qué tamaño de labio tiene este paciente, tengo que ponerme una perpendicular que coincida la comisura con la pupila y así yo voy a poder identificar el tipo de labio que llegue a tener este paciente. Ya sea, vuelvo a repetir la clasificación de labio mediano, labio largo o labio, en este caso, corto. Y la última, podemos seguir, pero ya estamos sobre hora, la comisura labial, ¿sí? Donde vamos a poder valorar las grietas o las fisuras que les hablaba en un principio, ¿no es cierto? Es muy importante también identificar esto en la historia clínica, porque así voy a poder valorar si este paciente tiene esas grietas porque ha perdido todas sus piezas dentarias, o tiene estas grietas también porque puede tener insuficiencia, en este caso, de vitaminas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta en comisura labial y valorar las grietas y fisuras que pueda tener este paciente. Generalmente vamos a encontrar estas grietas cuando los pacientes pierdan totalmente sus piezas dentarias, como están viendo acá. Como el mentón se va a ir hacia adelante, tienden a agrietarse. Y tenemos que también saberlo solucionar en su momento. Identificar qué tipo de grieta es para poder anotarla en la historia clínica. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Longitud del labio superior, que es otra parte importante en el examen extraoral, que me ayuda a identificar también el largo del labio superior. Este largo del labio superior es muy importante en prostodoncia removible, ¿ya? Me ayuda a identificar el labio de acuerdo a la relación con el reborde que nosotros tengamos. El borde inferior del reborde residual es un punto importante para poder identificar la longitud del labio superior, ¿ya? Por ejemplo, va a ser un labio corto
cuando no coincida ya la altura del reborde superior con el borde inferior del labio superior. Cuando el borde inferior del labio superior esté por encima de este reborde residual, estamos hablando de un labio corto. Un labio mediano, cuando el labio superior cubra moderadamente hasta unos 5 milímetros de este reborde superior. Y un labio largo, cuando el labio superior cubra en su totalidad o incluso sobrepase más de los 5 milímetros de este reborde residual. ¿Entendido? Entonces, estos son los detalles específicos que vamos a tomar en cuenta para poder llenar una historia clínica adecuada. Vamos a continuar con el examen, parte del examen extraoral y parte del examen intraoral que se debe tomar en cuenta en un paciente para poder llegar a un diagnóstico la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces, nos vemos la siguiente clase, chicos. ¿Alguna duda que tengan acá o pregunta o estuvo claro? ¿Dudas ninguna? Nos vemos entonces la siguiente clase. Me indican la forma de los labios. Muy bien. En la forma de los labios siempre voy a tener que identificar un labio mediano, un labio corto y un labio largo, ¿sí? En un paciente. Es muy importante. Yo lo voy a identificar si me marco una perpendicular que pase entre la comisura y la pupila del ojo. Si coinciden los dos, estoy en cuenta con un labio, en este caso, normal, un labio mediano. Si en cambio yo marco mi línea bipupilar y resulta, tomando en cuenta desde la pupila, que está más lejos la comisura que la línea bipupilar, porque el labio, ahora vamos a marcarlo acá, porque el labio se encuentra hasta acá, estoy frente a un labio largo. En cambio, si mi línea bipupilar, yo la marco recta, y la comisura del labio se encuentra dentro de esta línea, voy a estar frente a un labio corto. Con este tips de esta línea perpendicular que pasa por la línea bipupilar, yo voy a poder identificar si mi labio o la boca de mi paciente, en este caso un labio, es largo, es corto o es normal. Pueden ustedes hacerlo mediante un hilo, se agarra un hilo y se coloca en el paciente, y eso lo vamos a ver en prácticas, ¿ya? Se coloca en el paciente una perpendicular y así podemos identificar qué tipo de labio es, o incluso con una regla flexible, lo colocamos proyectándolo hacia la línea bipupilar y así voy a poder identificar dónde está la comisura. Si mi comisura está por dentro, es un labio pequeño corto. Si mi comisura está por fuera, es un labio largo. Si mi comisura coincide con la línea perpendicular, es un labio mediano. ¿Está entendido? Eso, chicos. Entonces, nos vemos ahora sí la siguiente clase. Ninguna pregunta más, ¿verdad? Nada. Nos vemos la siguiente clase entonces.